¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo de Drain. Sean bienvenidos a un nuevo Datamine. Hoy tenemos un nuevo Datamine y es obviamente de la ronda de Weapon Refine y obviamente las unidades de la tribu de viento directamente. Pero empezaremos por la parte número 1, la de la ronda de Weapon Refine de esta ocasión. Los ganadores han sido, por así decirlo, las unidades del Chichi Legend 5. Los remix que tendremos serían Hell y Mirabilis, Bliss, segundo refine de, por así decirlo, la habilidad Dancer, y Itsuki de Tokyo Mirage Session. Finalmente le están dando amor a Tokyo Mirage Session en forma de refine directamente. A ver qué nos depara cada una. Voy a ir descartando obviamente las opciones que toda la gente puso o que toda la gente literalmente está alabando como la segunda llegada de Jesucristo. Que es algo que siempre suele pasar en cada ronda de Weapon Refine y cada vez que sale un break nuevo. Y me explico. Cuando salió las unidades break del primer año, la mejor unidad break que había en su defecto era obviamente la Breitling. Lo sabrán todos porque literalmente en aquel entonces no existían colorless Archer y encima de que no existían colorless Archer, la cosa era que el Reinhardt era el personaje que más gente utilizaba, así que debido a ello se utilizaba mucho mi waifu, sea para contearla o en equipos en los que estaba ella como unidad fija directamente. Por eso la Breitling es y sigue siendo la número uno entre los personajes más creídos de Fire Emblem. Habrá gente que tenga su controversia, pero es una verdad que es innegable como la copa de un pino. Pero, en fin, regresando a esa pequeña explicación fast. Cuando salió la primera ronda de Weapon Refine de los Chuchi Legend, obviamente buffaron el skill de lo que viene siendo la utilidad del Break Eye. Y a partir de ese punto la mayoría de gente consideró que el mejor refine de la weapon de la ronda fue obviamente el Break Eye directamente y se empezó a utilizar más el Break Eye. Lucina se convirtió en la mejor support. Roy no es que sea la peor de la primera ronda de la Weapon Refine. Lo único que eso sí, mucha gente utiliza mucho lo que viene siendo el remix de Elite War y la arma de Roy. O sea, arma de Elite War, Refine. Arma de Eric. Arma de, por así decirlo, Roy, Refine. Arma y refine de la arma de Roy a Elite War y cosas. Y atuendo resplandeciente de cosas. De Ascor a nuestro querido cosa Eliwotto. Y de ahí obviamente que la primera ronda del Chichileñe, el primer lugar fue mi waifu y el segundo lugar fue Ike directamente, y se invirtieron las factores, siendo que Ike era, por así decirlo, considerado el peor de esa ronda a convertirse en el mejor de golpe. En la segunda ronda obviamente se repitió lo mismo que en la primera. El personaje que mucha gente escogió por defecto fue Verónica. Después el caso de Erika se consideró, el caso de Celica le consideraron la peor. El caso de Cosa, de lo que viene siendo de Héctor y Cosa y Efraín, pues normal, la gente escogió obviamente en su defecto al Cosa, al propio él. La gente escogió en su defecto que la mejor unidad era Verónica, pero después cuando salió la segunda ronda de Choose, la segunda ronda de Weapon Refine, obviamente consideraron que la mejor ronda, la arma de la Weapon Refine era la de Héctor, porque quitaba la eficacia de lo que viene siendo armadura y hicieron que solo Break Héctor pueda hacer dobles, pero el adversario no, directamente por su remix. Directamente.
En particular, el remix de Héctor y como dije antes, el de Ace son bastante buenos, pero simplemente tienen handicaps en particular, lo cual hace que no funcionen. Por ejemplo, el de Ace es muy bulky y necesitas obviamente constitución creada para que uno sea rápido y dos sea ultra tanque. El caso número 3, el caso de como dije antes, la mejor unidad era Verónica y la mejor unidad Verónica pasó a ser literalmente la, el refine de, por así decirlo, Celica le permite triggerar al Gale Force sin necesidad de cosas, sin necesidad de hacer armadura. El caso de cosas de los dos restantes directamente se olvidó mucho de lado. Pero dejando de lado ya toda esta palabrería que estamos originalmente en la ronda Weapon Refine, en esta ocasión los dos personajes que recibieron rondas entre comillas de Weapon Refine sería Marianne y el Gatekeeper. La del Gatekeeper solo, lo único lo que él mismo recibe de forma visible es el flat damage que tiene, porque lo que hace el Refine es darle más defensa. La arma entera le otorga defensa, le da ataque y speed más 5 a las aliadas a 3 espacios de casillas en 3 rondas durante el combate. Dependiendo del número de los efectos bases, se aplica uno de los siguientes hasta le fije res al contrario, incrementa el número de áreas de acciones por 3 y el número de 9. B, literalmente menos 1 de cooldown por hit y literalmente no le pueden hacer ataque doble. Y si hay estructura, tiene sus controversias. El efecto de su refine simplemente es darle más defensa y resistencia a los aliados. O sea, le da ataque, speed, defensa y resistencia. Agencia. Obtiene 7 de vida obviamente después del combate. Y al inicio del combate directamente le baja el ataque y la resistencia al contrario. Área. Así que después de eso se terminó con la del Gatekeeper. La de Marian, la única que han hecho es menos 1 en cooldown. Gana speed más 3 y la unidad inicia el combate y tiene más de 50% de vida. Le baja el speed resistencia al contrario. Neutraliza lo que viene siendo eso. Buffos del adversario, haciendo que la reducción máxima es un 80%, siendo mínimo de 3, 30. Y el efecto de Serafine si tiene el inicio del combate si tiene más del 25% de la vida. Acá gana más 5 en todo, una vez por turno. Literalmente, si la persona lleva un especial que no es de ofensiva directamente, reduce los efectos de dicha especial. Luego tenemos el refine de Erika, que en pocas palabras, Erika ha adquirido un full no follow. O sea que Erika tiene potencial tanto player face como enemy face. No ha cambiado tanto, pero a cambio de no cambiar tanto, le han dado una función más ofensiva. Y encima de eso tiene efecto de lure. Pero sé que seguro van a decir, pero Train, ¿por qué estás diciendo cositas buenas de Erika? Si lo que viene siendo Erika y Van son personajes que son fáciles de cambiar porque hay muchas unidades de su propio Graskano. También hay muchas unidades del Graskano, tanto de Marianne como del Gatekeeper. Pero si tengo que sacar un punto débil a estos dos es... Lo primero, el caso del Gatekeeper. El Gatekeeper depende mucho de ese flat damage que tiene. Sí, puede aguantar bastante, pero a cambio de aguantar bastante, por el flat damage hay que tener en cuenta de que no todas las unidades van a aguantar lo que viene siendo el cosa. Van a aguantar como tanques. Gatekeeper lo único lo que tiene especial y lo único por la que no. Directamente, para algunos sería el mejor refine es su web personal que se llama reporte detallado y que lo que hace es cosa evitar que el adversario utilice habilidades pasivas, sea Wing of Mercy,
Skate Roll y cualquier otra unidad ofensiva. Pero estas tienen un defecto que tengo que mencionarlo. Por ejemplo, la habilidad del Gatekeeper, al solamente darle buffos a los aliados, esto implica que él no recibe nada. O sea, el Gatekeeper literalmente su refine es absolutamente en términos generales es un cero a la izquierda. En otras palabras, es malo por el hecho de que literalmente dependes mucho de ciertas builds y construcciones para que digamos que el Gatekeeper sea considerado la mejor unidad. Y entre esas construcciones, mucha gente considera que el Gatekeeper sería la mejor unidad. Está, como dije antes, el Wing of Mercy. Y encima de eso, encima de Wing of Mercy también está la Flyer Formation y muchas otras skills respectivamente. Es como un canto, pero literalmente solamente limita las unidades, que las unidades, por así decirlo, pasen por encima de literalmente. Pero eso tiene un handicap. Y este es el handicap que voy a explicar a continuación. El handicap es que, por ejemplo, el Gamekeeper al tener puras ideas defensivas, su idea es tener el flat damage, pero eso no garantiza que, obviamente, el Gatekeeper no sea fácil de matar directamente. El Gatekeeper, si tienes una unidad roja potente y sabes cómo contarle al Gatekeeper, sea con un few o literalmente en el caso de que no lleves un few, una unidad ofensiva que tenga muchos stats, fácilmente se cargaría el Gatekeeper sin ningún mínimo esfuerzo. La otra unidad que, por ejemplo, más de una estaría interesante saber es el caso de Marianne. El efecto de Marianne solamente tiene dos cosas. Primero, reducción de daño al primer hit en la player phase. Esto le da supervivencia a esos 17, por así decirlo, de defensa que suele tener por lo general la misma. Así que además de eso hay que tener en cuenta el otro detalle. Exactamente. Lo cual en parte puede verse bastante bien, pero yo lo veo como un déficit porque existiendo la few y formas de contar los buffos directamente, la habilidad del Gatekeeper se vuelve totalmente useless, sacándole provecho adecuadamente. Y eso generaría que sería más fácil literalmente trolear a lo que viene siendo una persona. Luego toca obviamente el caso el otro personaje, el número 2 sería el cosa. Sería Mariam. Como dije antes, Mariam lo único que hace es anular las reducciones de daños de los daños no físicos y que en la player phase aguanta como un tanque. Handicap, y es que Mariam es endemoniadamente tímida y que encima de que es endemoniadamente tímida, hay que ser sincero que lo que tiene especial es su refine, que su arma personal lo que hace es que se pueda dan bailar respectivamente. Y bueno, con esto ya he terminado originalmente de escarbar obviamente todo lo que viene siendo el equivalente del Weapon Refine de Marianne y el Gatekeeper. Muchos consideran que son las mejores Refine, pero yo estoy susceptible a decir que no. Y que ni siquiera son tan buenos como mucha gente lo dice. Por ejemplo, el del Gatekeeper solo estará imitando a cosas como Summon el Duel o literalmente otras cosas. O sea, tú buscarías que por ejemplo la unidad te hiciera daño a pesar de que directamente tiene potencial ofensivo. Ahora toca obviamente Mark y por así decirlo Erika, que son los auténticos ganadores. El refine de Erika le da un full no follow directamente y encima de eso se calculan los buffos que tiene. Recordemos que la propia Erika tiene, además de su arma y la eficacia, tiene otra ventaja adicional, la Erika. Y es que la otra ventaja que tiene la Erika es que Erika es la primera opción que se utiliza siempre para contar lo que viene siendo unidades de caballería o literalmente acorazados directamente. El efecto que le han posado a Surefy es uno simple, lo para
originalmente acumular literalmente los buffos para quitar más daño. O sea, ella gana de forma visible algunos buffos por el cosa, por su originalmente de ruta, gana aún más buffos y es uno de esos personajes que, sabiendo el auténtico provecho, Erika es una personaje que se utiliza, o sea, más por el player face directamente. Esa es la ventaja que tendría Erika, que al tener un potencial mixto se puede utilizar en ambas fases, porque antes solamente se utilizaba enemy face, ahora al utilizarse en ambas fases le saca un auténtico partido originalmente a su potencial ofensivo. Luego de ello tenemos el refine de Mar. El refine de Mar, a diferencia de los otros, incrementa ligeramente más esa posibilidad de utilizar la skill personal que él tiene en su A. Encima de eso, solo tiene reducción de daño doble, o sea, en su B y en su arma. Y encima de eso, independientemente de lo anterior, el propio Mar puede ponerle. El propio Mar lo que puede hacer es calcular todos los buffos originalmente por 5 y recordemos que tiene un especial que siempre está activo cuando empieza el combate y después cuando lo mueve, cuando deja de hacer combate o no está ocupado. Es un personaje que, por así decirlo, estaría bien tener al menos una réplica o más 10 el mismo. Por último tenemos las dos refine, el de Mirabilis y el de Hell directamente. Para el caso de Mirabilis tenemos que el cosa que el personaje que recibieron en ronda Weapon Refine, entre ellos está la propia protagonista de Manta y Perla. O sea, el efecto, las armas que han recibido Refine son la espada de Mirabilis, que lo que hace, a diferencia de antes, es poner varias penalizaciones. Por lo tanto, podrías combinar las penalizaciones que quieres por todas las cosas pasivas que tienes directamente. El refine de Marian Lange, digo de Mirabilis, se nota que me estoy quedando medio dormilado. Hace que, por ejemplo, llegue a tener potencial tanto player face como enemy face. Además que le estás bajando a los enemigos para sacarle a auténtico provecho a lo que viene siendo el refine. El refine está ok y bastante bueno porque resuelve el problema de la falta de lo que viene siendo esta de Mirabili, y a cambio de compensar esa falta de problemas directamente tiene más potencial al de ponerle estatus negativo a los enemigos. Es un personaje que directamente es bastante bueno a la hora de hacer cosas, de tener una alternativa a Dancer, porque los Dancers son de support y atacante, y directamente esa última sale a ese tipo de cosas. Por último tenemos a Hell. Recordemos que Hell tiene escudo y deja la María, y es un personaje. Por último, obviamente quedaría. Recordemos que él tiene lo que viene siendo el del título con diferencia de la PR Fine. Por eso digo, tenía el título por excelencia de personaje olvidable. Así que se nota que le han querido dar un poquito de amor a lo que viene siendo esta última. Y por último, tenemos a Suki de Tokio. De cosa Tokyo Mira Section. Perdón, este Refine es el Corsa más, por así decirlo, complicado. En fin, con esto y un bizcocho creo que les puedo dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. Y sí, de su queridísimo de Brain. Y chao, chao.